Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Es una emisión más de Periodismo en Plural. En esta ocasión, nuestros invitados son pilares de la economía, de la sociedad, porque son empresarios, porque son líderes empresariales y definitivamente su opinión sobre todo este aspecto económico que prácticamente ya se nos fue la mitad del año es muy importante. Así que quédese con nosotros, tenemos esta hora de plática, de análisis, de comentario en el aspecto económico, social también, en fin, en el desarrollo de esta ciudad. Así que le damos la bienvenida a José Mario Sánchez Soledad, presidente de Coparmex Juárez. ¿Cómo está, señor? Hola, Mirna, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. Rogelio Ramos, presidente de Canaco Juárez. Bienvenido, señor. Muchas gracias, Mirna. Gracias por estar aquí. Y pues sí, lo platicábamos antes de entrar al aire, con este asunto económico, que se nos va el año prácticamente, decía una persona. Hace poco estaba yo envolviendo regalos de Navidad y ahorita ya estamos a mitad de año. Se fue rapidísimo. Y supongo que ustedes tienen ya una perspectiva de lo que se avecina en este segundo semestre del año. ¿Se ponen las cosas igual? ¿No hay cambios? ¿Viene más difícil? ¿Cuál es su visión de la economía en lo que resta del año? Empezamos por usted, señor, por favor. Gracias, Mirna. Mira, primeramente recordar que vivimos en una comunidad muy especial porque no solamente tenemos que hacer un solo análisis o estar pendientes de la información solamente de nacional. O tenemos que ver la realidad global, binacional, Estados Unidos, México, y la realidad de la economía mexicana. Así es Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, como desarrolla su economía, es precisamente malabareando estos tres panoramas. Entonces, en términos globales, en términos de la economía global, este primer trimestre, vamos a llamarle así, de la economía global, y que parece mucho también a la economía de los Estados Unidos, no creció lo que se esperaba. O sea, más o menos como por un 1.4% menos de lo que se esperaba el crecimiento. Esto debido todavía a la problemática, sobre todo de la guerra, ¿verdad? Toda pues los trastornos que ha ocurrido con la guerra entre Rusia y Ucrania y pues el resto del mundo occidental ha venido a tener un impacto negativo, y sumado a la problemática logística que ya hemos mencionado, a la falta de inventarios para responder a la demanda creciente que se desató. Que todavía sigue, ¿verdad? Y seguimos con ese problema serio. Yo acabo de tener una plática con uno de los principales mayoristas aquí de ropa nueva de la ciudad, y andaba en las subastas globales de ropa para invierno. Y me decía, el problema es que no hay. Vamos a tener un desabasto de ropa invernal, así que cuiden todo el mundo su ropa viejita, ¿verdad? Sáquenla y denle lustre. Entonces traemos este tipo de problemas globales en donde traemos una falta de crecimiento, mucho también dada, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, por una inversión baja en infraestructura interna en los mismos Estados Unidos por parte tanto del gobierno federal como el gobierno de los gobiernos estatales de Estados Unidos. Entonces, eso es importante para nosotros porque la industria maquiladora pues está muy directamente asociada con estos fenómenos tanto de Estados Unidos como del mundo. Y entonces pues estamos viendo que ojalá no se venga un decrecimiento económico porque eso nos impactaría directamente. En México, hablando de México, pues traemos la problemática de toda la inestabilidad que se ha estado dando con el sector empresarial, primeramente extranjero, con muchas veces la afectación de las inversiones que habían sido contratadas en el pasado, pero que no estamos cumpliendo con los contratos. Eso hay varios casos, está desde la cervecera en Sonora, la parte de las inversiones en materia renovable, de solar sobre todo. O sea, traemos toda esa problemática que ha creado una inestabilidad en cuanto a cómo se percibe México como destino de inversión.
Y traemos también el problema de la inflación, que mucho de esto es heredado precisamente de estos problemas globales, pero que también por la misma situación en México, también vamos a terminar con una inflación cercana al 7.7% a nivel nacional. Aquí en Juárez anda como más o menos en esos rubros. O sea, definitivamente no va a bajar. No va a bajar la inflación, va a continuar. Necesitamos reforzar el programa presentado por el presidente de la República, no está funcionando en plenitud, ¿verdad? Sí. Es limitado. Sí. Ya se está hablando esta semana, Coparmex a nivel nacional, ya estamos hablando de este tema, que necesitamos hacer un replanteamiento para poder controlar la inflación. Y esto se tiene que dar con inversión del sector federal y del Estado en general, el gobierno del Estado, los gobiernos municipales, hacer inversiones para mover la economía, invertir en infraestructura y comenzar a tomar decisiones difíciles, ¿verdad? Para ir menguando en esto. Ahora, estos son los panoramas globales, internacionales, nacionales. Pero tenemos un panorama local. Y a veces no se nos debe olvidar que toda la política es local. Y yo lo he dicho ya en varias ocasiones, pero Ciudad Juárez es de las comunidades en México que se encuentra, pues ahora sí que bendecida en mucho por la actividad económica que está teniendo, pero a nivel local. El movimiento que traemos gracias al interés de la inversión que se está dando en la ciudad como un punto estratégico de la logística global, por su fama de calidad de mano de obra, por su mismo dinamismo. Ciudad Juárez trae esa oportunidad, sumado por algunas buenas acciones que ha hecho el gobierno federal hacia la frontera, que también lo hemos mencionado, el mantener el 8% del IVA, el subsidio que traemos ahorita, un subsidio doble en gasolinas, tanto del Paso como del lado mexicano, traemos una gasolina barata en comparación con el resto del estado, y la calidad de mano de obra y el dinamismo, lo maravilloso que son los trabajadores juarenses, ¿verdad? Que verdaderamente se levantan a chambearle. Entonces, estas características locales de combinación de competitividad nos hace que estemos mejor equipados para responder a la posible problemática que se pudiera venir. Lo peor que nos pudiera pasar es que se comience a hablar de una posible recesión global, y ahí sí nos metería en problemas como ciudad, porque pues dependemos, nuestro empleo general pues es precisamente relacionado con la exportación hacia el exterior. Entonces, pues tenemos que estar cautelosos, estar vigilando todos estos datos que se están llevando a cabo en todo este entorno complicado. Y yo creo que los gobiernos locales, tanto estatal como municipal, como federal, pues también deben de estar observando. Muchas veces toman decisiones sin a veces ni conocer el entorno general, pues para que sus decisiones que tomen sean buenas decisiones, para que nos coadyuven con la sociedad, no solamente con el sector empresarial, sino pues con ellos. Sin trabajo no hay sector empresarial y no hay nada. Y no vives, ¿no? Vives a medias. Vives... Así es, entonces tienen que tener mucho cuidado, porque estamos en un entorno delicado, vamos a llamarle así, pero afortunadamente como ciudad yo creo que con muchas posibilidades de salir adelante. Muchas gracias. Y en el aspecto que usted abarcaría comercio y también el hotelero, entonces tiene un panorama de estos dos sectores. ¿Cómo ve la condición que se espera para pues prácticamente ya el segundo semestre del año? Bueno, mira, Ciudad Juárez es tierra de oportunidades. O sea, Ciudad Juárez es generosa, es hospitalaria, es muy singular, lo acaba de decir José Mario. La hotelería viene creciendo desde el segundo semestre del año pasado, después de haber estado muy deprimida, después de haber estado restringida en aforos, en actividades, nos cerraron los salones de eventos, nos restringieron los restaurantes, los bares, todo esto, todos los puntos de venta complementarios de los hoteles, los restringieron. Ahorita está todo abierto y venimos en franca recuperación, pero es Ciudad Juárez, Mirna, porque si volteamos a ver la capital del estado, si volteamos a ver a Torreón, si volteamos a ver a Durango, que no son fronteras,
es una situación completamente diferente. Allá la están sufriendo mucho. ¿Qué nos ayuda? Nos ayuda mucho el reordenamiento mundial del conflicto que se hizo de la pasada administración de Estados Unidos, del presidente Trump, con los chinos. Y entonces toda la industria que manufacturaba en China, una gran parte de ella, viene para acá, localiza geográficamente a Ciudad Juárez y viene a instalarse aquí, en plantas nuevas y en plantas que ya estaban y que vienen a crecer, ¿verdad? ¿Y eso para cuándo? En estas actividades. No, ya están aquí. ¿Ya empezó? Sí, ya empezó y no le vamos a ver el fin, ¿eh? Por eso tenemos una Por eso el dinamismo económico. Oferta de... Ajá, por eso el dinamismo económico de la ciudad es muy diferente al del interior. Coincido con José Mario en las políticas públicas del gobierno federal de doblar el salario mínimo, que esto trae calidad de vida a los juarenses, Claro. que no, aunque no sean juarenses de origen, Mirna, están en nuestra ciudad y hay que generarles una mejor calidad de vida. Entonces, en eso nos contribuye. Lo otro ya lo mencionó José Mario. A ver, nada más. 2 salarios mínimos, los actuales. ¿Están ustedes abogando por eso? No, o sea, es que en eso contribuye la política pública federal a la mejor calidad de vida del juarense. Al Sí, salario mínimo ya, que tenemos sí, actualmente. claro, ya los pagábamos, pero Ya. había quien no los pagaba. Ok. Ahora es general. Y luego, es obligación. sí, por un lado. Por otro, todo el tabulador de arriba se tuvo que ajustar. Y entonces se produce en una mejor calidad O sea, de ¿usted vida cree para que- el juarense. ¿Que Juárez tiene un mejor salario para sus trabajadores? Sí, que si vas a Chihuahua o que si vas a Torreón o que si vas a Durango, claro que sí. O sea, en eso contribuye mucho la política pública federal. Los otros ya los mencionó José Mario. Ahora, en el comercio sigue con algunos giros completamente dormidos. Por ejemplo, los recreativos de agua están completamente out. Algunos ya cerraron. Los salones de eventos la están sufriendo. ¿Por qué? Porque a la gente ya se le quedó el cuidado, la disciplina de, pues no es tan fácil convivir contigo, si no te conozco vas a traer algún bicho o algo. Y entonces todo este tipo de reuniones masivas tienen de alguna manera un freno, ¿verdad? Entonces hay algunos giros que todavía están sufriendo. Los bares, por ejemplo, que estuvieron muy restringidos, apenas les acaban de abrir al 100%. Sí. Los restaurantes igual. Los restaurantes entraban en una mecánica de que te decían, no más que nada más 1 hora y media para darle cabida al que venía detrás de ti, ¿verdad? Y a algunos no les gustaba. Pero bueno, este tipo de mecánicas se estuvieron instrumentando para poder atender a más gente. De ahí en más, todos los demás giros que vivieron, ahorita están en franca recuperación y con mucho optimismo, porque es lo que dice José Mario, hacen falta mercancías, hacen falta materiales para la demanda que tenemos de los mismos. Sí, definitivo. En el aspecto de mencionaba también el señor José Mario, decía, hay una recuperación local muy importante. Hablando, por ejemplo, de locales comerciales, yo creo que todo el mundo lo vemos, ubicamos diferentes centros comerciales que se construyen desde hace ya un buen tiempo y no se han dejado de construir. Algo que llama mucho la atención, porque si estamos con un problema económico, ¿cómo es posible que se sigan construyendo locales comerciales y se llenan? Había un déficit, de locales comerciales. Los que hicimos un centro comercial en el pasado lo llenamos luego Sí. y te dabas el lujo de seleccionar. No, ¿ya tiene un negocio? No, es que necesito la seguridad de que venga con un negocio que mañana o pasado no vaya a fracasar. Okay. Entonces, había un déficit y ahora con lo que se ha construido se ha aliviado ese déficit. Sin dejar de lado, Mirna, que muchos comerciantes pasaron a la informalidad. Hablando de informalidad, el comercio electrónico
que no paga renta, que no paga seguro social, que no Ventas paga por impuestos, internet. todo esto, Sí. que te vas a la cochera de tu casa o te vas a una pieza de tu casa y desde ahí estás vendiendo, pero de alguna manera estás viviendo, ¿ah? Que es lo que nosotros no queremos, que se muera el comercio. O sea, emigra de manera eventual al comercio informal y mañana o pasado que tenga los recursos otra vez para establecerse en un local comercial, lo vamos a arropar, lo vamos a ayudar, lo vamos a respaldar. ¿Ustedes no están pidiéndole a la autoridad que ponga ojo en esos lugares para que los sancione, para que los ubique? Es muy difícil porque no tienen capacidad de verificar al que está establecido en un centro comercial. Difícilmente le van a seguir las causas a alguien que está en las redes sociales. ¿No se podrá? Sí se puede, pero también los gobiernos tienen que crecer en capacidades. Ok. Le pedía que me esperaran un poquito porque nos vamos a ir a un corte comercial y volvemos, yo creo que con este tema interesante. También el trabajo de las administraciones. Por ejemplo, el SAT, saturadísimo. Ese es un problema serio. Nos vamos a un corte y volvemos con eso. Gracias. Exacto. Y bueno, por eso les decía que me esperaran un poquito, porque yo sé que el tema que estamos viviendo actualmente con esta renovación, firma electrónica, el que los asalariados tengan que cumplir con la constancia fiscal, mientras la economía informal no tienen forma de detectarla, como bien lo mencionaban. ¿Qué es lo que pide la iniciativa privada, en este caso los empresarios? Bueno, primero, dejar muy claro que toda la persona que realiza una actividad comercial, ya sea informal o formal, nosotros les aplaudimos, ¿eh? Ajá. O sea, para nosotros los Es enemigos... desarrollo económico, Para independientemente. nosotros los enemigos no son la gente que está trabajando. Ajá. O sea, lo que no estamos de acuerdo es precisamente en la política del Estado mexicano, porque no solamente es el gobierno federal, le toca a los tres, en donde no buscan la formalidad. Lo ven, alguien me lo dijo ahora en la mañana, no digo quién, pero me lo dijo, es que es suicidio político exigirle a la informalidad. ¿Quién se lo dijo? No le voy a decir. Pero es de uno de estos tres personajes que andan ahí. Entonces, es un suicidio político. Y lo que no se alcanza a entender es que la formalidad ayuda en el largo plazo. La gente no lo entiende porque, pues como nos traen ahorita a los formales y todos los que han tenido la experiencia de ser formales, el Seguro Social, el Infonavit, el SAT, toda la cuestión de las bancas electrónicas, los controles de las tarjetas de crédito, las selladas de todo lo que nos Que están ahorita todo es exigiendo a electrónico. los formales. Sí. A los informales no se les exige nada. Entonces, al apretar tanto al formal, lo que se está haciendo de facto es fomentar la informalidad. Porque la gente dice, ahí se ve, Claro. ¿verdad? El otro día, voy a mencionar un caso, en el caso ahorita, un caso que traemos que no estamos de acuerdo con desarrollo urbano del municipio, que está pidiendo papeles de propiedad para poder renovar la licencia ¿Siguen con eso? del estacionamiento. Siguen con eso. Entonces llega, ya lo habíamos comentado, Sí. llega una señora ya grande de edad a renovar su tiendita que tiene muchos años y le dicen, bueno, pues es que está intestado. Le dice, pues hasta que no me traiga el resultado del juicio, ¿verdad? Pues, ¿qué está pasando ahí? Pues a esa persona la van a mandar a la informalidad. Y la formalidad en el largo plazo, y esto es algo que la gente no entiende, pero nosotros como empresarios sí, es conveniente. O sea, es así de latosa y así de terrible como andamos de perseguidos, o sea, es conveniente estar en la formalidad. Porque es un esquema donde entras a una estabilidad funcional y en el largo plazo, y a mí ya me tocó esta semana planear mi jubilación, Ok, pero pues tengo jubilación, aunque sea empresario, ok. yo he estado pagando el Seguro Social desde hace
Cierto. 40 años, ¿verdad? Y ahorita que ya se comienza a acercar, digo, todavía faltan unos añitos, 10 añitos, pero ya hay que planearla. Claro. Y tengo que planear. Una persona que se mantiene en la informalidad, al final de su vida, cuando más lo necesita, no va a tener una pensión. Cierto. Comenzando por ahí. Entonces, eso a la gente no se le enseña, ¿verdad? Hay gente que pasa, pues sí, hacen mucho dinero, fueron los más grandes. ¿Cuántos líderes no hemos visto que han tenido, o sea, han sido vivido como millonarios porque manejaban a decenas de vendedores ambulantes y en la pobreza al final de sus vidas? Los líderes, ¿eh? Sí. Porque no entraron nunca en el esquema de la formalidad. Entonces, esto de promover la formalidad es algo muy importante en la ciudad. Ahorita nos está causando muchísimo daño. Entendemos muy bien que la gente por la pandemia tuvo que salir a buscar cómo sobrevivir, si no porque abandonaron sus empleados o los despidieron, no, simplemente porque se vieron a lo mejor con una cuenta de un hospital o de salud que tuvieron que ver cómo la pagaban. De $1,000,000. Así es, entonces la gente comenzó a vender todo. Qué locura. Si vemos nuestra ciudad, de veras es algo que a mí no me insulta, me maravilla. Cómo en esta ciudad tenemos mercados y mercados y mercados de kilómetros de largo, la gente... En los informales. En los informales, en los comerciando, eso sí. Es bueno. Sí. Eso es bueno. Lo que no es bueno es mantenerlo en la informalidad. Tenemos que ver cómo irnos hacia la formalidad. Ahí es en donde los gobiernos deberían de entender que en lugar de cobrarles impuestos solamente al 40%, deberían de cobrar menos impuestos, pero al 100%. ¿Me explico? Y no, eso no es para en bien de los ricos, vamos a llamarles, para que toda la gente pueda tener los beneficios de la formalidad durante su vida. Tienen tarjetas de crédito, son accesibles al crédito, pueden comprar casas, pueden comprar un automóvil. Desde la informalidad no necesariamente se viven los mismos avances, vamos a llamarles. Pueden comprar, Sí, pero claro. están a la expectativa de ser detectados, de... No, y al final de la vida, yo creo que lo más importante es la pensión, ¿eh? O sea, llegar al final de la vida sin pensión está... un esquema de sobrevivencia. Cuando nos vamos acercando lo entendemos. Lo entendemos, ¿verdad? Hasta definitivo, que no. Bueno. Definitivo. Y en el caso, me llamó la atención lo que mencionaba de esta industria, estas empresas que estaban en China y que ahora dejan China y se vienen para acá. ¿Cuándo empezó a suceder este fenómeno y por qué? No, ya tiene 1 año y medio, 2 años. No se vio por el la efecto pandemia de la china? pandemia, sí. Pero vinieron a instalarse, vinieron a crecer plantas. Todavía andan tratando de ubicar dónde. Tenemos un desabasto eléctrico y eso es lo que de alguna manera nos ha frenado. Okay. Pero también eso, también eso se va a aliviar. El gobierno del estado está trabajando en Pues eso. Dios quiera, porque El gobierno federal ya paró los oídos y también dicen que van a poner manos a la obra. Pero yo retomaría algunos de los temas. Mira, el comercio informal es una deslealtad para el formal, porque venden las mismas mercancías, pero a la mitad del precio. Y lo venden a la mitad del precio porque no pagan seguro social, no pagan renta, no pagan inspección de COESPRIS, de protección civil, de nada de eso. Nosotros como Cámara de Comercio los hemos invitado a que se formalicen, o sea, porque vas al centro de la ciudad y hay 3 tienditas de celulares del mismo dueño, y hay 3 carritos de pasteles del mismo dueño, y hay 3 estanquillos de ropa y son del mismo dueño. Sí. Ellos ya tienen capacidad de emigrar a la formalidad, pero es un problema de mentalidad, Mirna. O sea, ellos prefieren estar así que ser un comercio formal y cumplir con todas las leyes y los reglamentos. Prefieren pagar una iguala diaria o semanal a los líderes porque los defiendan que emigrar a esto. Pero también ahí es capacidad de la autoridad, o sea, ellos ahí están, si no me detectas con la pena, ¿verdad? Esto también es capacidad de la autoridad federal de Hacienda de no tener la infraestructura al personal suficiente para poder hacer que esa gente informal llegue al padrón de contribuyentes. Así es, yo creo que hay un grado de tolerancia en todas las autoridades, en los 3 niveles, o sea,
No podemos señalar a uno solo. En los 3 niveles de gobierno Pues esto hay le un grado corresponde a la de... federal, ¿no? No, pues yo creo que enrolan todos, ¿no? Yo no señalaría a uno solo. Es la tolerancia que cada uno le da y nuevamente Y te el digo, es beneficio la político. incapacidad que tienen de fiscalizar, de supervisar, de revisar a todo el comercio. Ahorita a todos los formales nos tienen agarrados con la pura electrónica. Ya ni siquiera te van a hacer una auditoría. Te mandan llamar y te dicen, aquí hay algunas inconsistencias que señala el sistema y que quiero que me las aclare. O sea, ni siquiera un auditor se sentó ahí. Es los cruces que hace el sistema de fiscalización que tiene el SAT. Entonces, otra cosa que agrava mucho a la informalidad es el narcomenudeo que se da ahí. Porque te venden el pastel, pero también te venden la bolsita de lo que necesites, ¿verdad? O te venden el celular y también te venden ahí lo otro que tú quieras o necesites. Eso no se da en la formalidad. Claro. ¿Sí? Entonces, es un... No en la mayoría. Bueno, pues habrá alguien que lo haga, ¿verdad? Pero el grueso del comercio formal se dedica... Se cuida. Sí, se dedica a la formalidad y a la venta lícita de... Y los ambulantes pues pueden convertirse en tienditas de, como usted lo menciona, ¿no? De droga. Ajá, muy fácilmente. No están anclados a nada, no tienen registro de nada, no les pueden seguir las causas de nada. Recoges tus cosas y te vas. Entonces, ese es parte de lo grave del problema de la informalidad, ¿verdad? O sea, podemos dejar de lado la deslealtad, pero trae una serie de negativos más que le abonan a la ciudad, como la mala imagen, el anarquismo. Pero ¿cómo se puede solucionar eso? Sin la autoridad. Con coordinación. Yo creo que tenemos que coordinarnos con la autoridad para detectar sí, poner dedo. Ni siquiera para quitarlos, Mirna. Los podemos invitar a la formalidad o bien les podemos ubicar un mercado tipo tianguis donde vayan a trabajar. No le queremos negar pero la para eso oportunidad requiere trabajo de sí, la claro. autoridad. Sí. Bueno, coordinación, ¿verdad? O sea, entre nosotros y las autoridades. Y hay el espíritu, y hay la intención, y hay la colaboración. Y hay cosas nuevas, mira, por ejemplo, en la miscelánea fiscal de este año, Sí. las personas físicas con ingresos hasta 4 millones de pesos, si no me equivoco, pagan algo así como el 1.2% de sus ingresos como impuesto sobre la renta, Okay. con este esquema simplificado de participación. Y hasta 35 millones de pesos anda como el 2.5% de los ingresos en el año. Lo cual, si lo dividen, yo creo que sale más barato ahorita ser formal que informal. Que andarle pagando a... Con ese esquema, ¿verdad? Con ese esquema. Por eso yo creo que yo lo que mencionaba ahorita cuando digo que los enemigos no son los ambulantes. O sea, la pistola no es el problema es quién está jalando la pistola, sí. ¿Verdad? O sea, y aquí volvemos otra vez que la autoridad no le entra, ¿verdad? No, la misma autoridad que exige la formalidad, la misma autoridad que nos trae controlados al 40% que sí pagamos los impuestos, esa que nos dice y nos vende la formalidad, no lo aplica en el resto de la población por cuestiones políticas o electorales. Les importan más los votos, claro, que el crecimiento del país. Claro. Y yo creo que para que el país verdaderamente crezca y la gente salga, o sea, yo no quiero a un México eternizado de vendedores ambulantes. Yo quiero a un México con millones de pequeñas empresas formales. Ahí sí la gente crecería de calidad de vida. Pero también es una percepción que se ha ganado con los años de decir, ahí viene el fisco, aguas, porque te van a dejar de verdad sin nada. Así es. Entonces, ahí también tendrían que estar cambiando las políticas. Así es, pero cuando comienza a avanzar uno en la formalidad, bueno, pues ahí es donde es nuestra labor, ¿verdad? De decirles a los gobiernos de las políticas cómo no funcionan, ¿verdad?
Y esa es la lucha que tenemos ahora sí que empujar y empujar y empujar, seguir empujando hacia la dirección que lo que creemos es que México debe de ser un país de libre empresa con desarrollo social, ¿verdad? Con desarrollo inclusivo, que la actividad económica no quede nada más para el beneficio personal o de la empresa, sino que incluya primeramente el desarrollo de los que están en la empresa, como son los trabajadores, los proveedores, los clientes, pero también su entorno. Por eso creemos que la empresa, así como mencionaba ahorita Rogelio, que estas pequeñas empresitas informales ayudan a que se fomenten otras actividades irregulares, pues también la empresa formal debe de apoyar, pero para que las buenas empresas y el buen entorno crezca. ¿Ves la diferencia? Le o sea, gane al otro. La formalidad lleva hacia, ahora sí que la promoción del bienestar real. Pero insisto que esto le correspondería a la autoridad, o sea, ¿Sí es? ellos son los responsables, digo, para eso están ahí, para eso se eligen, ¿no? Para eso administran. No más que a veces la misma autoridad no sabe lo que cree. O sea, al final de cuentas son incongruentes porque fomentan la actividad informal y todas las empresitas estas chiquitas por todos lados sin capacidad de crédito y luego atacan a la formal, que es la que paga impuestos. Entonces, pues esa es la dicotomía, ¿verdad?, que vivimos en México. Otro de los puntos, hablando de desarrollo económico interno, es ¿por qué no se ha podido desarrollar la proveeduría, por ejemplo, para la maquiladora? Ser el insumo para la maquiladora. ¿Por qué? Yo te lo digo, no sé si... Nos vamos a un regresamos. corte para no quedarnos a medias. Nos vamos a un corte y volvemos con este tema. Bien, nos quedamos con este tema. Es ¿por qué no ha podido crecer la proveeduría, el que las empresas locales puedan ser proveedoras de la industria maquiladora? Digo, aquí, gracias a Dios, siguen llegando las maquilas. Sería maravilloso que los locales pudieran ser proveedores de maquila. Pues empecemos con usted. A ver, mira, yo creo que debe de haber un balance entre la inversión extranjera y la inversión interna, la local. Eso sí lo tiene que proporcionar el gobierno. ¿Cómo creció China? China decía, vente a manufacturar con mi mano de obra barata. Ajá. ¿Sí? Pero una parte de los suministros que necesites para hacer tu producto, me los tienes que comprar aquí. Pero era obligación. Se daba en leyes. Sí. Eso todavía no existe en Juárez. Eso por un lado. Por otro, los materiales y las mercancías que ellos utilizan son de cierta calidad y son muy exigentes. La maquila. Entonces, sí, las armadoras. Y nosotros no podemos. Tenemos que migrar a esa calidad, a ese grado de perfección, de buenas mercancías. Pero eso sería lo de menos. Aquí lo que está faltando es el ingrediente legal que obligue al ensamblador a comprar aquí el 5, el 10, el 15, el 20% de los componentes de su mercancía para favorecer la inversión interna. Y entonces es cuando viene ese balance de crecimiento y de dinamismo en las localidades, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro, lo que decías ahorita, que si es tarea nada más de los gobiernos, es que es muy cómodo decir esa es tarea del gobierno. Nosotros nos tenemos que involucrar con ellos para hacerles ver y saber lo que está pasando. Los gobiernos tienen mucho trabajo y traen muchas cosas encima. Pero es que para eso están. Por eso.
Pero, y si nosotros les ayudamos, y si nosotros les colaboramos, y si nosotros vamos y les decimos cómo está la cosa, es más fácil. Y cuando hay gobiernos colaboradores como el de Cruz y como el de Maru, es más fácil. Pero pues es trabajo extra de nosotros, ¿verdad? ¿Quién está dispuesto a hacerlo? Y luego irse a enfrentar con la informalidad y con el narcomenudeo y con la trata de blancas y con todo eso. Entonces, si realmente quieres a tu comunidad, pues te involucras. Por eso José Mario está encabezando Coparmex y por eso estoy encabezando yo Cámara de Comercio. A ninguno de los dos nos pagan, ¿eh? Es trabajo extra. Descuidas tus negocios por estar trabajando por una comunidad. Entonces, si vamos a trabajar por la comunidad, pues vamos a hacerlo de manera completa, ¿verdad? Vamos involucrándonos con los gobiernos, vamos acordando con ellos para poder ir avanzando. ¿Cuánto? No le hace que sea poquito, Mirna, pero es avance. Y aquí en este caso, ¿qué van a hacer? ¿Qué han propuesto con esta administración? Nada más para terminar. Bueno, pues traemos algunos proyectos con la administración municipal. Traemos el vecino vigilante, por ejemplo, que queremos involucrar a todo el comercio organizado, a los vecinos, a las policías, en el cuidado de la mujer. Ahora con lo que pasó con Devani en Monterrey, yo lo platiqué con el alcalde y me dice, dale, o sea, ármame el proyecto y nos involucramos. Son puras ideas creativas que ni siquiera cuestan dinero, Mirna. Okay. Es organización, sí, voluntad, ir alineando potencialidades que tiene la ciudad y que están sueltas y que las podemos juntar para un mismo fin y para ir caminando en las deficiencias que tenemos como ciudad, ¿verdad? Y la limpieza y todo eso, sí. Digamos que aunque no tenga que ver directamente con la inclusión o la disminución del mercado ambulantaje, de alguna manera sirven. Bueno, pues el ambulantaje es una cosa, ¿verdad? Lo del vecino vigilante es otra, sí. Nos juntamos con ellos para Adopta un Camellón. Desarrollo Urbano, Claudia Morales fue con nosotros a Cámara de Comercio y nos planteó el proyecto. Y le alineamos a Oxxo, 300 y tantos Oxxos, que todo Oxxo que estuviera enfrente de un camellón lo adoptaba, lo limpiaba, lo regaba, cuidaba las plantas. Cositas pequeñas. Sí. Los del Río se sumaron, Esmart se sumó, los corredores comerciales, el de la Gómez Morín, el de la Tecnológico, el de la Valle del Sol, el de la Tomás Fernández, todos se sumaron. ¿Pero qué es? No es más que una iniciativa de involucrar a todos. Tú quieres a tu ciudad, yo también quiero a la mía. Y la quiero ver bonita como Chihuahua. No la voy a poner bonita en una semana ni en un año, ¿verdad? Sí. Pero es ir avanzando poco a poco. En esto es en lo que nos debemos de sumar con la autoridad. Ok, bien. Sí, mira, la política industrial es principalmente de la federación. O sea, aunque sí hay coadyuvancia por parte del Estado y del municipio, pero la política industrial, ¿no?, es principalmente la Secretaría de Economía y luego de ahí ya la Secretaría de Hacienda, Aduanas, etcétera, tiene que ver con esa materia. Uno de los grandes problemas que tenemos es que no hemos entendido que los productos que van a salir al mercado nuevos se diseñan hasta 5 años antes de que salgan de mercado. Okay. Entonces, si tú vas a hacer un automóvil que va a salir en el 2022, ese vehículo se comenzó a diseñar en el 2017. Okay. Entonces, la proveeduría tiene que estar lista en el 2017, no en el 2022. Para que tú puedas estar listo en el 2017, pues necesitas financiamiento, necesitas programas de gobierno, apoyo, investigación, ¿verdad?, para crear materiales de mayor calidad, etcétera, pero 5 años antes. Nosotros siempre queremos vender ahorita, en el momento, cuando ya se nos fue el tren. Esa es una parte de la política nacional industrial que no ha cambiado. No hay inversión en el país en materia de investigación, no hay financiamientos para que soporten las empresas 5 años sin vender, ¿verdad?, para hasta que no llegue el año modelo. Está hablando de la automotriz. Entonces, la mejoría de la investigación en México y del financiamiento para el desarrollo de proveeduría que viene de la es
es muy importante. No existe esa política en México, simplemente no existe. Pero vendría de la autoridad federal, tendría Principalmente viene, para eso está la CONACYT, para eso están muchos elementos. Pero también entra un aspecto de reforma que le corresponde a los fiscal diputados. Y la política. Segundo, que no hemos verdaderamente mejorado o transformado el sistema de la franja fronteriza. La franja fronteriza fue el ejemplo para China y ellos hicieron muchos cambios y que funcionaron. Nosotros seguimos con la misma, casi con la misma franja hasta el día de hoy, que aunque no esté ya la revisión, la misma ley nos sigue normando en la franja fronteriza y eso tiene ya que avanzar. No hemos hecho verdaderamente un rediseño de lo que pudiera ser una ciudad como Juárez. Ciudad Juárez, yo les mencionaba, tengo una empresa en el Ciudad del Paso y otra en Juárez. Si yo les vendo desde Juárez, toda la importación, los costos de importación de aduanas, de impuestos, del IVA, se los tengo que cobrar a la industria maquiladora y no me compra, porque si me lo compra desde El Paso, lo jala con su permiso de maquiladora y le sale más barato. Entonces el crecimiento es para El Paso. Sí, entonces lo que necesitamos, pues darle a las empresas de lado mexicano las mismas condiciones de competitividad que se tienen en el mundo. Claro. Y eso es una política industrial que le corresponde principalmente a la federación. ¿Pero qué bases? Estamos en eso. Mira, por ejemplo, aquí se han hecho varios centros de investigación, por ejemplo. Está el que está ahorita de aquí en la parte del hipódromo, ¿verdad? ¿Está funcionando? Están funcionando, uno lo trae el Politécnico Nacional, pues precisamente eso es desarrollo de problemas de tecnología, de mejora de materiales, pueden ser contratados los investigadores que están allá. Y el otro siempre me rebrujo con los nombres, pero el otro está capacitando porque ahora el empleo, de ser un empleo de ensamble, se va a ir más bien a un empleo de manejo de robots. Okay. Tenemos que reentrenar a la mano de obra juarense para que tenga mayor calidad. Yo lo que le diría a la gente, no dejemos de estudiar. Si la gente quiere progresar, de veras en la ciudad tenemos muchas oportunidades para que la gente se pueda convertir en técnicos de mayor nivel y de esa manera mejore más aún su ingreso. O sea, robótica, todo ese tipo de Así es, de carrera. Manejar bien todo lo digital, poder programar. Aquí, por ejemplo, hay ciertos lenguajes de programación que no se conocían en la ciudad. Ajá. Estábamos con lenguajes de hace 10 años. Ahorita en estas instalaciones que se crearon últimamente ya se están enseñando ese tipo de lenguajes y no nos damos cuenta, pero sí los invito a que hagan una visita, porque es maravilloso ver a nuestros muchachos que están aprendiendo estas nuevas tecnologías y en estos nuestros nuevos idiomas para adaptarse a la realidad. ¿Y nuestras escuelas, nuestras universidades están involucradas en esto? Sí. ¿O también se quedaron atrás? Sí, pero yo creo que andan un poquito atrasadonas a lo que debe de ser ya el futuro del trabajo. Ahorita hay en este momento, yo participo en 2 de ellos, grupos con gente integrante no solamente de la frontera de los mexicanos, sino desde California hasta Texas, analizando lo que va a ser el futuro del trabajo. ¿Qué robot? Sí. Que es precisamente esta necesidad de aumentar la capacidad. Ya no es ensamble, ¿verdad? Es manejo de máquinas. Y la gente es capaz. O sea, aquí no sé. Nada más es cuestión, enséñame. Enséñame. Los juarenses estamos listos. Claro. Es nada más que nos den la oportunidad. Okay. Y esa es política pública que se requiere hacer. Iba a mencionar también al respecto. Es que para poder explicar muy bien el trabajo del CIAI y del CITA, para que las universidades se pongan a la vanguardia de lo que es el control de la data, la programación, los lenguajes, el control de la robótica y todo eso, es tan burocrático que necesitarían 15 años, ya se nos fue la oportunidad. ¿Qué hacen estos centros? Haz de cuenta que tú y yo vamos a capacitarnos en otro lenguaje, vamos a aprender inglés. En una escuela tradicional, que es la universidad, nos van a enseñar la gramática, nos van a enseñar a escribirlo, nos van a enseñar a pronunciarlo, nos van a enseñar a comprenderlo y a poderlo reproducir. En una escuela de inglés, igual, de diálogo conversacional, no te van a enseñar nada de eso, pero vas a salir hablando. Esa es la brecha corta que están aprovechando ahorita el CIA y el CITA en la capacitación de los muchachos.
tenemos talento, los chavos son muy listos, ya tienen la cultura del trabajo, del cumplimiento del deber. Nada más hay que capacitarlos en la data, en la programación, en el control de todo lo cibernético y cómo saberlo blindar, porque también los programas tienen sus vulnerabilidades, ¿verdad? Cómo saberlos blindar para que alguien no venga y les meta un virus y los eche a perder, ¿verdad? Todo este tipo de trabajo se hace de manera económica, pero para trabajar en el futuro de la industria robótica, sin todo el protocolo de las universidades, ¿verdad? Finalmente es una capacitación. Además, es otra generación, ¿verdad? O sea, los jóvenes ya no están así, ya no tienen la paciencia, se vive al día, se vive rápido. Puede ser también eso. Sí, pero de las cosas que estamos haciendo el empresariado es precisamente que todas estas ideas de este tipo de instalaciones vienen promovidas desde el empresariado y apoyadas en este caso por el gobierno del estado. Pero a nivel regional, estamos hablando de Las Cruces, El Paso, Juárez, ya somos parte de una comunidad que hay alrededor de 15 instituciones de este tipo. Okay. Entonces, eso también es muy importante. De investigación. Sí, de este tipo de enseñanza como el CIA y el CITA, okay, ¿verdad? Existen ya alrededor de 15 en las 3 comunidades que atienden diferentes realidades de lo que se va a necesitar en el futuro del trabajo, lo que ya se está necesitando. Entonces, también es muy importante difundir esto, claro, porque nuestra gente no sabe que estamos trabajando en toda esta nueva realidad del trabajo en la franja fronteriza. Así es. Otra de las preguntas que les quiero hacer, y me quedé con 2 comentarios que hizo señor Rogelio. Uno es, a pesar de la violencia que desgraciadamente todavía seguimos, está ya creciendo el aspecto hotelero, la ocupación va aumentando a pesar de la violencia, ese es uno. Y la otra es, decía usted, batallamos con el narcomenudeo, con la trata de blancas o la trata de personas. Caray, dices, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Me puede platicar sobre esto? Eso no era propio de la plaza, ¿eh? O sea, cuando hablábamos del tráfico humano siempre pensábamos en Tamaulipas. Ajá. Por alguna razón emigraron a Juárez. La autoridad migratoria no tiene la facultad de detenerlos, es una autoridad administrativa, ni siquiera tiene facultades de detener. Entonces, como que hay que hacer ahí algunas modificaciones en la manera de procesar a esa gente para poder detener un poquito esa actividad. Eso por un lado. Y luego por la otra que me preguntaste. De que a pesar de que sigue la violencia, por ejemplo, terminó este fin de semana con 16 ejecuciones, incluido un policía, incluido un agente de seguridad vial, en fin, la violencia sigue. A pesar de eso, continúa el crecimiento de hotelero y más alto comparado, ya nos están marcando un corte, más alto aún comparado con otras partes, incluida Chihuahua, por ejemplo. Pues muy lamentable lo que pasó este mes. Mira, hay algunas razones. La más apropiada es que como se llevaron algunos líderes de los carteles, lo que dijo hoy el alcalde, ¿verdad? De los penales. Traslado. Sí, trasladaron algunos, se quedaron sin mando porque inexplicablemente los mandos estaban adentro del Cerezo. Pero ¿cómo desde ahí salía todo. Entonces se llevan a las cabezas tan inexplicable no creo, más bien es porque se permite y porque lo tolera la misma autoridad. Pues sí. Entonces nosotros 3 somos los cabecillas, nos llevan a nosotros y todos los que están acá atrás, pues ahora quién se va a quedar y empieza la ejecución, ¿verdad? Eso por un lado. Muy lamentable. Veníamos, todo lo que venía del año con menos de 100 homicidios dolosos. Este mes los volvimos a rebasar y pues a ponernos a trabajar, ¿verdad? En la mesa de seguridad y en Ficosec y en lo que estamos involucrados. Lo de los hoteles. El consulado está emitiendo 8,000 citas mensuales para pasaporte de residencia. Y el pasaporte de residencia requiere de 3 a 6 noches de hospedaje para completar el trámite. Nunca sabes si van a ser 3, 4, 5 o 6.
Entonces, Eso es lo principal. ahí nos trae un buen grupo de visitantes. Ok. Y luego, todos los proyectos de la maquiladora que se detuvieron con la pandemia, hoy se reactivan. Y entonces vienen todos los ejecutivos a revisar la nueva línea, a implementar el nuevo producto, a echar a volar lo que dejaron pendiente por la pandemia. Ok. Y también eso le ayuda mucho a la hotelería. Esos dos nichos de mercado son los que están alimentando ahorita la ocupación hotelera. Y ya la percepción de inseguridad ha disminuido también, ¿verdad? Venía disminuyendo muy bien. Y luego A esto que mayo. pasó en mayo no hay que hacerle mucha boruca porque nos vuelve a agachar. Ojalá y todo quede en mayo. Ojalá. Nos vamos a un corte comercial y volvemos con más. Bien, ya entramos a la fase final. 8 minutos, 4 y 4. Empezamos con usted. Sí, pues principalmente decir, recordar y llenar a la gente de esperanza que nuestra ciudad verdaderamente es heroica, muy trabajadora Definitivo. y se debe gracias al trabajo y a la responsabilidad de tanta gente que se levanta temprano, que cubre 3 turnos, ¿verdad? En tanta industria y que ese es el detonador de mucha actividad en el servicio y en el comercio. Un dato, por ejemplo, antes de comenzar la pandemia, el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua tenía más tráfico que el de Juárez. El día de hoy tiene más tráfico el de Ciudad Juárez que el de Ciudad de Chihuahua. Entonces, eso habla de nuestra necesidad de creer en nuestra ciudad, ¿verdad? Que está verdaderamente en movimiento, ¿verdad? Con mucha oportunidad. Pero también debemos de decirle a la autoridad, por eso estamos insistiendo tanto con la Comisión Federal de Electricidad, que no nos frene la oportunidad. Pero dicen que ya se arregló. Vamos a tener reuniones estos próximos días para decirle, y estos casitos que traemos aquí atorados, ¿por qué no los desatoras? Okay. ¿Verdad? Darles casos específicos para que se vayan desatorando. ¿De maquilas? De general, hay proyectos de vivienda, vivienda popular, hay plazas comerciales, hay algunas cuestiones industriales. Que ahorita no tienen que todavía no los seguridad. tiempos, ¿verdad? Te llegas al final, cuando ya te dan la factibilidad, llegas ya cuando vas a comenzar y te sacan una inversión que va a tardar otro para poder tener el servicio eléctrico. Entonces tenemos que resolverlo. Hay acciones que ya se están tomando, las buenas noticias de la gobernadora de las dos y la Comisión Federal de las 2 nuevas subestaciones. También hay que decirlo, hace un año nos dijeron que iban a construir una subestación y hasta la fecha nada. Hasta la fecha nada, entonces tenemos que darle ese seguimiento, pues para que ahora sí no nos hagan, no nos den a tole con el dedo, sinceramente. Sí, porque no estamos en ese momento. Yo quisiera decir nada más que la ciudad siempre ha sido muy compleja, siempre. En 1937 se filmó una película que se llama La Ciudad del Pecado, imagínate. O sea, Juárez siempre ha sido una ciudad que los juarenses yo creo que somos los únicos que nos entendemos. Sí tenemos que hacer muchos cambios para mejorar la calidad de vida, la estética de nuestra ciudad, pero ahorita yo creo que estamos en esa gran oportunidad. Si los gobiernos federal, estatal y municipal siguen trabajando de manera conjunta, y nomás escucharan un poquito más a los juarenses, yo creo que esto se va a detonar de una manera muy positiva. ¿Y qué les dirían los juarenses? Que analicen primeramente la realidad. Te pongo un ejemplo. En el centro de la ciudad hay 4 actividades naturales. La religiosidad, los que van a la catedral, a la misión, a la primera iglesia metodista, a la primera iglesia bautista, la religiosidad.
el mercadeo popular, el turismo y los grandes eventos masivos. Toda la historia para eso ha servido, por lo menos la parte central alrededor de la misión de Guadalupe. Si no respetamos eso, ¿sí?, se nos muere el centro. Ok. ¿Me explico? Algo así como, te voy a poner un ejemplo, en la Mariscal, ¿cuál era el uso? Y digo, no, pues las cantinas, y ya sabemos, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué no las cambiaron a centros nocturnos de buena calidad, a restaurantes de buena calidad? Mataron el uso y está muerta la calle. Sí. Con una inversión nueva ahí de una plaza de Juan Gabriel, que no hay uso. Entonces, es bien importante los usos, las costumbres, las leyes locales, las reglamentaciones. Hay que hacer las cosas con, los americanos dicen due diligence, o sea, con el análisis suficiente para que las inversiones no se nos atoren. Ahí tenemos el Chamizal atorado con el centro de convenciones. Tenemos tantos y tantos proyectos que en esta ciudad no se dan porque no se toma la delicadeza de entender a Juárez, primero. Y luego después ya viene lo demás. Yo creo que podemos lograrlo, ¿eh? O sea, yo creo que la ciudad está en ese ánimo de trabajar en conjunto, diferentes sectores, no solamente el empresarial. La gobernadora ha dicho que quiere trabajar con Juárez, el presidente municipal lo ha dicho y el presidente de la República lo ha dicho y lo ha demostrado con esas medidas, ¿eh? Del 8%, nos ha ido bien como frontera. Ahora a ver qué dice con lo del Chamizal. A ver qué dice con lo del Chamizal, pero lo que sí es que si trabajamos en concordia y nos logramos poner de acuerdo, la ciudad va a detonar. Si no, vamos a estar igual que siempre. Híjole, jalando cada uno para su lado. Así es. Señor. A ver, yo siento que hay dos ingredientes que no le abonan a la ciudad. Una es que más de la mitad de la población no es de origen de Ciudad Juárez. ¿Y no le interesa? Viene de otro lado. No tienen arraigo por la ciudad. Ese es uno. Ahorita te lo complemento. El otro, yo creo que los ciudadanos en general somos ingratos con nuestra ciudad. Nos falta colaboración, somos indiferentes a las necesidades de la ciudad. Si hay un papel tirado, no lo levantamos. Como dijiste tú, no, eso le corresponde a los gobiernos. No, eso no me corresponde a mí. Yo creo que tenemos que ser más colaborativos. Nos hace falta conciencia de grupo, nos hace falta inteligencia colectiva, o sea, para poder regresarle a la ciudad una parte pequeña de lo que nos ha regalado, porque todos los que vivimos aquí, lo que tenemos, lo tenemos porque trabajamos y por nuestro esfuerzo y por nuestra iniciativa, lo que quieras, pero por generosidad de la ciudad. Y eso no se lo regresamos. Nosotros tenemos una idea y ya se la planteé yo al alcalde y también a la gobernadora. Mira, hay un dicho viejo en Ciudad Juárez que dice, no eres de donde naces, eres de donde la haces. Lo pronunció Miguel Fernández la primera vez. Eso hay que posicionarlo, Mirna. Así como posicionaron en alguna ocasión, lo que está hecho en México está bien hecho. Eso le daría arraigo a los pobladores de la ciudad. No eres de donde naces, eres de donde la haces. Quiere, protege y cuida tu ciudad. Y te aseguro que va cambiando. Es cuestión de mentalidad. Y aquí tenemos que trabajar todos, no nada más los gobiernos. Tenemos que trabajar la sociedad civil, la academia, los religiosos, los empresarios, todos, para poder hacer cada un uno pool en su parte. Efectivo, claro, cada uno en su y parte, coordinadamente. Y exigir también a quien está ahí, a quien se buscó el voto, porque finalmente son los que manejan el dinero, ¿no? La administración, ¿o pues, no? Los recursos públicos. Sí, pero también es tarea de nosotros, es que no se lo podemos dejar todos los gobiernos, no, porque por eso estamos tan abandonados. Porque a veces ni siquiera exigimos, ni siquiera sabemos exigir. Yo creo que sí, son ambas, es la exigencia, pero también hay que cambiar, y por eso creemos, en Coparmex estamos diciendo mucho, que la empresa puede ser un factor muy importante. Mira, una iglesia inicia un proyecto de ayudarle a la gente, y luego cuando detecta la necesidad, no tiene recursos para resolver el problema. Lo vemos constantemente. Ahora en la pandemia, o sea, se les daba a la gente su despensa,
pero después veíamos que no tenían pasaporte, entonces no tenía la iglesia la manera de resolverlo. La empresa sí tiene manera de tener recursos para ver que si su empleado no tiene pasaporte, si su empleado no tiene licencia, si sus hijos no tienen, ayudarles. Entonces, por eso yo creo mucho en la empresa. Sí. La empresa tiene que ser un factor muy importante en la detonación del desarrollo. Sí, patrones con sentido social, por supuesto, ¿verdad? Que a veces hay muchos, pero hay otros que... Así es. Que bueno. Muchas gracias. Ya se nos terminó el tiempo, ya me están marcando de más. Les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros. Agradecido soy yo. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Y muchas gracias a usted, sobre todo usted que nos hace el favor de seguirnos. Gracias. Buenas noches.